trabaja en AEMET desde hace ya más de 10 años, creo, y actualmente, pues en fin, está trabajando en lo que se llama el área de evaluación y modelización del clima. Y se dedica principalmente a lo que es el tema principal de esta charla, que es el estudio, la descripción de los modelos de predicción estacional. Los que trabajamos o los que usamos la meteorología, la Numerical Weather Prediction, pues hombre, estamos más bien centrados en lo que es la predicción a corto o medio plazo, entendiendo esto como una predicción hasta unos 10, 12, 14 días. Pero desde hace algún tiempo, el Centro Europeo y otros predictores meteorológicos están produciendo predicciones a más largo plazo, con un conjunto de variables más limitadas, pero con unos horizontes temporales que van, ya nos contará Esteban, pero que van hasta los 7, 8, 10 meses. Evidentemente, la finura, la precisión de esa predicción no puede ser comparable a la predicción de un día para otro, pero ciertamente pueden ser una herramienta muy, muy interesante, sobre todo para la gente que se mueve en el mundo de la energía renovable, eólica, solar, predicciones, mantenimientos y demás. Y bueno, pues este es esencialmente el tema de la charla de hoy. Entonces, sin más, yo creo que voy a dar la palabra a Esteban. Solo recordar que la charla pues durará, durará unos 60 minutos aproximadamente. Por aquello de la fluidez, yo creo que es mejor que todos, las muchas preguntas que nos vayan surgiendo, nos las guardemos para el final, porque después de que Esteban acabe su presentación, pues tendremos, bueno, el tiempo que haga falta, espero que no sea muchas horas, pero en fin, tendremos la oportunidad de preguntar a Esteban las dudas o las curiosidades que nos hayan podido surgir. Bueno, pues sin nada más que decir por mi parte, pues Esteban tiene la palabra. Muchas gracias, José. Gracias por la oportunidad de estar aquí, de contaros un poco del tema fundamental al que me dedico, que es la predicción estacional. Voy a compartir la pantalla. Decir, José, es a dar un poco unas pinceladas de las diferencias, ¿no? El enfoque de la predicción estacional y las diferencias con la predicción a corto plazo, en el sentido de bueno, pues entender las características que tiene, las limitaciones que tiene, pero también la oportunidad que presenta y la forma de explotar al máximo la información que los modelos estacional nos brindan, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir haciendo un recorrido un poco de menos a más desde los modelos a inicios de la predicción estacional y un poco pues a hacer hincapié primero un poco de manera más teórica en las características de la predicción y cómo interpretarla, y luego contar un par de ejemplos de aplicaciones de la predicción estacional, ¿no? De modelos de aplicación que nos permiten tener predicciones estacionales en variables objetivos sectoriales, ¿no? Que al final es donde de verdad está el jugo de este tema. Bueno, empezando un poco de menos a más, y a lo mejor paso por algunos temas que bueno, todo el mundo puede tener un poco más cercanos o controlados. Al final, para la predicción del tiempo, lo que se está intentando es bueno, pues, reproducir el estado de la atmósfera en el tiempo futuro, ¿no? Y la herramienta tradicional que se tiene ahora y que nos permite, y que bueno, ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y nos permite tener predicciones con una fiabilidad que antes no podíamos ni soñar a unos cuantos días vista, son los modelos numéricos, ¿no? En estos modelos lo que hacemos es, bueno, pues todo nuestro planeta o toda la atmósfera, discretizarla en celdillas, introducimos los datos del estado de la atmósfera en cada uno de las celdillas en las que subdividimos toda la capa atmosférica, y la hacemos evolucionar, haciéndose cumplir las ecuaciones de movimiento y las leyes físicas en las relaciones de flujos de energía, de movimientos, de flujos de masa entre las diferentes celdas. Este es un poco el principio básico de los modelos de la predicción meteorológica en este caso, ¿no? Lo que ocurre es que hay multitud de procesos y hay procesos de diferentes escalas, ¿no? Y por limitaciones computacionales no podemos hacer una rejilla continua, no podemos meter infinitos puntos, ¿no? Entonces,
aunque la resolución de los modelos mejora cada vez más, existe un cierto número de procesos que son de escalas características inferiores al tamaño de las celdas que introducimos en el modelo. A lo mejor yo puedo tener un valor cada pocos kilómetros cuando ejecuto un modelo que me reproduce cómo evoluciona todo el globo, pero procesos de turbulencia, procesos, por ejemplo, de formación de tormentas, de nubes de convección, son procesos que son de escala más pequeña, ¿no? Entonces, además de estas condiciones con las ecuaciones físicas entre las celdas del modelo, existe toda una serie de procesos físicos que afectan también a la evolución y que necesitan ser introducidos de alguna manera, ¿no? Esta manera son las parametrizaciones. Eh, em, eh, digamos que lo que se hace es estudiar cómo afecta, digamos, al flujo medio, pues, de energía, de materia, esos procesos subrejillas y, digamos, promediarlos para cada una de las celdas, ¿no? Este no es un tema trivial, porque no es solamente cuestión de entrar en ese detalle, sino que a medida que bajamos la resolución, cuando mejoramos los modelos, no es añadir más capacidad de cómputo, es que los procesos que quedan sin resolver y los procesos que quedan resueltos explícitamente porque nuestra rejilla ha disminuido de tamaño y ahora es capaz de reproducir otros procesos, cambian. Y hay que tocar, digamos, toda la parte de la física del modelo. Ahora es un tema además que especialmente está en cierta efervescencia porque hay proyecto en el Centro Europeo para mejorar significativamente la resolución de los modelos, no solamente meteorológicos, sino climáticos, y se están empezando a utilizar una mezcla o utilizar algoritmos de Machine Learning para estas parametrizaciones, imponiendo ciertas ligaduras de las leyes físicas, ¿no? Ahora mismo hay bastante demanda de trabajo en temas de Machine Learning para estos temas de movilización numérica. Estoy yendo hacia atrás, perdón. Entonces, otras limitaciones que tienen los modelos, claro, hemos dicho que introducimos el estado actual de la atmósfera en ellos y lo hacemos evolucionar siguiendo estas leyes. Pero la cobertura que tenemos de observaciones es limitada y es completamente irregular. Entonces, nunca partimos de un estado perfectamente asimilado. Hay toda una parte de trabajo con los modelos numéricos que es la asimilación de las observaciones, cómo traducimos lo mejor posible toda la información de observaciones del estado de la atmósfera que tenemos al sistema del modelo, ¿no? Esto en parte ahora mismo, y de aquí vienen gran parte de las grandes mejoras en la modelización numérica del tiempo, se ha paliado por la aparición de las observaciones de satélite, ¿no? Que permiten tener observaciones homogéneas a lo largo y ancho del globo, bueno, pues cubriendo, por ejemplo, grandes regiones oceánicas en las que no se disponía de observaciones y además con una cierta garantía, pues eso, de homogeneidad, ¿no? en los datos que introducimos y de continuidad, aunque presentan también otras limitaciones. Pero claro, a la hora de la predicción del tiempo existe otra limitación de fondo que está ahí y que por mucho que se mejore, bueno, pues condiciona, ¿no? lo que podemos hacer respecto al campo de la predicción, que es la propia naturaleza caótica de la atmósfera en sí. Lorenz demostró que bueno, si hacemos evolucionar un fluido y si nuestra atmósfera parte de dos estados prácticamente idénticos, la evolución al cabo del suficiente tiempo acaba divergiendo completamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que nosotros siempre vamos a tener, por muy pequeña que la queramos hacer, una incertidumbre inicial, es imposible conocer el estado futuro de la atmósfera con precisión pasado un cierto rango de tiempo, ¿no? ¿Cómo se ataja esto o qué estrategia se sigue actualmente en modelización para bueno, pues enfrentarse a este problema? Es el uso de los ensembles, de predicción por conjuntos. Lo que hacemos es, en vez de ejecutar una sola vez el modelo con la máxima resolución, dividimos nuestros recursos para realizar muchas ejecuciones del modelo. Perturbamos levemente el estado inicial del que partimos y lo hacemos evolucionar, del orden de unas cuantas decenas de veces. Depende del modelo, 20, 50 realizaciones. Y eso nos permite tener una estimación de cómo de estable es la situación actual, ¿no? de
de la incertidumbre en la predicción que tenemos. No sé si se ve el cursor, si pulso, sí. Nos permite ir viendo cómo, bueno, tener una cierta idealización de qué incertidumbre tenemos en nuestra predicción en un momento dado, ¿no? Y de el momento que llega en el que, bueno, pues las predicciones empiezan a diverger completamente y no podemos dar una información con precisión de en qué estado se va a encontrar la atmósfera en un momento dado, ¿no? Hay situaciones en las que esto ocurre mucho antes, situaciones de mayor inestabilidad por paso de perturbaciones. Hay situaciones en las que la estabilidad es mayor y, digamos, este estado se tarda más en alcanzar. Pero la forma de estimar cómo va a ser la evolución y hasta dónde tenemos cierta predecibilidad es esta, ¿no? Es a partir de los ensembles. Claro. Y eso nos dice, pues entonces, ¿por qué hablamos de predicción estacional? Si no sabemos cuál va a ser el estado de la atmósfera más allá de unos 10 o 15 días, no podemos inferir cómo va a ser. Bueno, no podemos saber exactamente qué va a pasar en un día concreto, pero si nosotros nos alejamos un poco y cambiamos de escala, pensamos, por ejemplo, pues en un punto, en una ciudad, creo que es Valencia la que aparece aquí en este climograma. Si yo sé que estoy en los meses de invierno, sé que las temperaturas, suponiendo por ejemplo que esta gráfica que tenemos aquí fuera de temperatura, bueno, pues yo sé, no sé en qué temperatura debe tener cada día exactamente, pero sé en general que en esta época el rango de temperaturas que voy a esperar se va a mover entre unos valores dados. Que si yo estoy, bueno, pues si estoy en verano, pues voy a tener temperaturas próximas a los 30 grados, que si estoy en invierno voy a tener temperaturas próximas a los 10. Y que, bueno, pues tendré cierta probabilidad de tener temperaturas un poco alejadas de ese promedio, ¿no? Pero que de alguna manera para cada momento tengo una cierta distribución esperada en la variable que esté tratando, ¿no? Esto, claro, viene dado por el resto de componentes del sistema climático, del sistema Tierra. En las condiciones que yo tengo de número de horas de sol, de insolación diaria, de temperatura de la superficie terrestre, de temperatura del mar, pues en invierno y en verano son completamente distintas. Entonces, el qué valores puede tomar, en qué valores, en qué estado se va a encontrar la atmósfera en un momento o en el otro, viene condicionado por este resto de componentes, por estos forzamientos externos del resto de componentes del sistema climático. Y pongo aquí esta imagen de la cobertura de nieve en el hemisferio norte, diferenciando entre invierno y verano. Bueno, pues para que se vea claro, si yo estoy, por ejemplo, en una zona de Siberia de Norteamérica, si yo tengo una gran extensión nevada y toda la radiación que entra va a ser reflejada, pues las temperaturas serán muy diferentes a si no, ¿no? Como ejemplo de cómo esos otros componentes del sistema climático me van a influenciar a mis estados de la atmósfera. Entonces, cuando yo ejecuto un modelo, es cierto que a partir de un día determinado no tengo una información precisa de qué tiempo va a hacer el día tal. La pregunta típica que nos hacen mucho a los meteorólogos, oye, es que tengo una boda el 13 de mayo y es que, claro, a ver qué tiempo va a hacer. Bueno, pues esa información no se te puede dar, pero sí que se tiene una información de el compendio, digamos, de estados esperables de la atmósfera, ¿no? Y en eso es en lo que se basa la predicción estacional. Porque todos estos componentes del sistema climático que, digamos, actúan un poco como de condiciones de contorno para las evoluciones de los estados posibles de la atmósfera, tienen también sus propios procesos internos de variabilidad con sus propias escalas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué componente estemos tratando, bueno, pues los procesos tendrán escalas en el rango de predecibilidad que nos interesan o una cierta inercia y podremos ser capaces de modelizar esos procesos y tener información de cómo esos componentes van a evolucionar y van a afectar y condicionar los estados posibles de la atmósfera en el tiempo. Aquí pongo un ejemplo. La predicción a medio plazo, estos mapas que muestro aquí abajo son de temperatura superficial del mar. Cuando se hacen predicciones a corto plazo, tradicionalmente es algo que se venía considerando constante.
pero se ha visto, y vemos, por ejemplo, pues que las temperaturas que podemos tener entre 2 días consecutivos, pues la imagen prácticamente es calcada, hay muy poca variación. Pero si ya pasa una semana, ya de repente sí que empezamos a ver diferencias entre los mapas, ¿no? Y se ve que en las evoluciones de los modelos de predicción numérica, ya cuando pasamos al rango de la semana, el tener bien resuelto los océanos y que el acoplamiento entre el océano y la atmósfera esté bien resuelto es vital. Es otro componente del sistema que entra a jugar, a formar parte de la evolución del sistema y hay que, digamos, modelizarlo también. Entonces, es una de las fuentes de predecibilidad a la hora de la predicción estacional. La evolución de la cubierta de hielo, la evolución del estado del suelo, de la cubierta vegetal, son otras de las fuentes de predecibilidad. Además de algunos procesos internos acoplados entre océano y atmósfera, que luego contaré algún ejemplo, que tienen una persistencia suficiente para también aportar predecibilidad a esta escala de predicción de los estados de la atmósfera a unos meses vista, ¿no? Entonces, de alguna manera, por una imagen un poco burda, pero por idealizarlo, el fundamento de la predicción estacional se basa en, bueno, pues yo hago evolucionar con un modelo los estados posibles de la atmósfera, teniendo en cuenta que los estados que puede tomar la atmósfera vienen condicionados por el resto de componentes que a su vez también van variando, que no van a tomar valores constantes, ¿no? Cuando hablamos de qué podemos esperar de la predicción estacional, precisamente por esta característica, ¿no? de que al final es una predicción sobre cómo varían los estados esperables respecto a lo habitual, pues siempre se da como anomalías, como una referencia a la climatología, a lo que es normal para ese momento, ¿no? Entonces yo cuando se haga una predicción no es que va a hacer 27, no, mira, es que si habitualmente hace una temperatura, parece que por cómo van a estar el resto de componentes del sistema, el modelo tiende a dar temperaturas por encima o por debajo de lo normal. Y lo que hacemos es comparar las distribuciones de probabilidad para variable, las distribuciones de los valores esperados entre esa variable y lo habitual, de lo que nos da el modelo y lo habitual, debido, pues, como digo, a un forzamiento. ¿Cómo se da habitualmente? ¿Qué mapas nos encontramos de predicción estacional siempre de primeras cuando empezamos a mirar? Mapas de probabilidad para terciles. Pues porque al final la precisión que podemos dar con estas predicciones no permite ir a mucha más precisión que eso. Lo que hacemos es que sobre nuestra climatología observada, bueno, pues nos tomamos los percentiles que sean, ya digo que habitualmente suelen ser división en terciles, y vemos cómo se comporta nuestra distribución de la predicción. En este caso, en este ejemplo, pues el forzamiento que tenemos nos estaría dando que tenemos mayores probabilidades al tercio superior de ocurrencia de los valores de nuestra variable, ¿no? Entonces, al final, el tipo de mapas que uno se encuentra son de este estilo. Pongo dos mapas aquí porque estoy todo el rato hablando de predicción estacional, pero en realidad la charla también menciona un poco temas de predicción subestacional, que está un poco a caballo entre las dos. Ahora veremos un mapa de la escala. Pero lo que quería mostrar con esto es que las predicciones al final siempre van a ser de esta naturaleza, en función de anomalías. En el caso de la predicción subestacional, que es pues, para las próximas semanas, de 2 a 6 semanas aproximadamente, se dan en función de las anomalías esperadas de una variable para el promedio de toda una semana de ocurrencia. Yo no puedo saber qué días va a pasar qué, pero sí, bueno, pues en periodos un poco más largos de tiempo parece que la evolución de los estados tiende a estar por encima o por debajo de lo que es habitual. O ya cuando nos vamos a escala estacional, a unos meses, por ejemplo, esta predicción sería un mapa elaborado en septiembre para la predicción de octubre, noviembre y diciembre, son mapas de este estilo. En azul nos vienen marcados las probabilidades por debajo del tercio inferior o probabilidades por encima del tercio superior en rojo. En cada punto mostramos el tercio más probable y su probabilidad. Digamos, no se entra a dar predicciones con más precisión que eso. Digamos, hasta ahí es hasta donde se puede llegar. Lo que ocurre es que luego, a partir de los datos de los modelos, en vez de quedarnos ahí y partir de nuestro mapa resumen de las variables meteorológicas, se puedan acoplar modelos de aplicación. Luego lo veremos. Realmente, esta idea de
las predicciones estacionales basadas en cómo el estado del sistema climático condiciona lo que pasa con la atmósfera no es una idea nueva, ¿no? Los primeros intentos de predicción estacional se hicieron antes de 1900 incluso en la India, intentando predecir la intensidad del monzón. Sabéis que es un fenómeno que ocurre pues, por el contraste de temperatura entre invierno y verano. El contraste de temperatura entre la Tierra y el océano hace que cambien los vientos y que, bueno, pues cuando la Tierra está más fría que el mar, los vientos, digamos, van hacia el mar, son muy secos, pero cuando en verano la Tierra se calienta más rápido que el mar, el viento cambia, viene del océano y tenemos toda una estación de precipitaciones muy intensas. Y la idea que analizando el proceso que se ocurría es, bueno, pues según el estado de la cubierta de nieve del Himalaya, puede ser que esos gradientes de temperatura se vean afectados y que el monzón se vea afectado, ¿no? Y se trató de elaborar una predicción un poco basada en análogos, no con un gran éxito, pero bueno, se vio cierta relación, se logró cierto nivel de éxito. Partiendo de esa idea, pues ya se empezaron a trabajar técnicas estadísticas objetivas, como decía, se partió de técnicas de análogos, pero luego se empezaron a intentar emplear técnicas de regresión y de otro tipo, y se empezó a buscar relación con parámetros meteorológicos un poco a lo largo y ancho del globo. Oye, si además de lo que nos está pasando aquí cerca tiene influencia lo que está pasando en otros lados. Y eso, digamos, llevó a Sir Gilbert Walker a descubrir por primera vez tres de los grandes patrones de fluctuación a gran escala de la presión. La oscilación del Atlántico Norte, que tiene mucha relevancia para nosotros, especialmente en invierno, como luego veremos en nuestra región, la oscilación del Pacífico Norte y la oscilación del sur, ¿no? Como, digamos, patrones de anomalía o de evolución característicos. Luego se vio además que esta oscilación del sur estaba muy relacionada con anomalías sobre la superficie del mar, ¿no? Y que era algo que no ocurría por sí solo, que era el reflejo de un fenómeno más complejo acoplado entre océano y atmósfera. El fenómeno del Niño, que yo creo que todos hemos oído hablar, ¿no? Porque se altera la circulación de los vientos en la banda tropical del Pacífico y digamos, la zona de convergencia de precipitaciones se desplaza digamos, esa anomalía de la circulación en esta región tropical tiene después impactos a lo largo y ancho del globo en muchas regiones, ¿no? Los impactos cambian según la estación. Aquí hay un pequeño esquema resumen para tener una idea hasta qué punto lo que está ocurriendo con el sistema climático, en este caso el estado de un fenómeno acoplado entre la atmósfera y el océano, que normalmente tiene un periodo característico de variabilidad de en torno a unos cuantos meses, de 12 a 20 y tantos meses, depende, es relativamente irregular. Claro, tiene una persistencia. Si yo sé que estoy en un estado determinado, normalmente me va a aguantar en ese estado en unos meses y puedo inferir, por lo que he visto observacionalmente, bueno, pues que tiene o generalmente se relaciona con una serie de impactos, lógicamente más notables en la cuenca del Pacífico, pero que vemos que se extienden a lo largo y ancho del globo por otras regiones, ¿no? Digamos, esto lleva pues, a una rama de las predicciones estacionales que es la rama de las predicciones empíricas. Y que, bueno, pues aparte de modelos de regresión lineal simple basados en un único predictor, pues ha ido evolucionando con sistemas más o menos complejos y que todavía, pese a la diferencia de complejidad con los modelos dinámicos globales, todavía hay algunos que en según qué regiones aportan información útil, ¿no? Que en momentos y en estaciones aportan información de pericia, de habilidad comparable a la de los modelos dinámicos. Y aquí pongo una captura del uno que corremos en AEMET, basados en predictores de temperatura superficial del mar y contenido de calor, en predictores de hielo, de anomalías de precipitación y geopotencial en determinadas partes. Y aquí lo que pongo arriba en estos gráficos es la probabilidad para la precipitación, en este caso para febrero, marzo, abril, en colores verdes de precipitación por encima de lo normal a la izquierda y en colores amarillos, naranjas para la precipitación por debajo de lo normal a la derecha. Y debajo una información de la fiabilidad del modelo, de cuánto me puedo fiar de esas predicciones. En rojo vendrían dadas las áreas donde las predicciones, ejecutando este mismo modelo para un set de unos 20 años,
se ve que aciertan razonablemente, calculados con una serie de índices de verificación, y en azul las zonas donde no. Cuando se hace este ejercicio para los modelos dinámicos, bueno, se ve que más o menos se pueden alcanzar niveles de skill o de pericia comparables, ¿no? Claro, estamos hablando de skill o de pericia, porque, oye, funcionan bien las predicciones estacionales, son fiables, además de que solamente damos una información probabilista, cuando se da esa información, más o menos las probabilidades esperadas luego se cumplen razonablemente o no. Bueno, pues la respuesta es que la pericia de estas predicciones, el skill es limitado. Y en general, además, es mayor en las zonas tropicales que en latitudes medias. Aquí, a la izquierda, hay un mapa que correlaciona digamos, el promedio del ensemble de la predicción, en este caso creo que es el modelo del centro europeo, con la temperatura 850 hectopascales. Y se ve bueno, pues que esta correlación, fijaros, en la zona del Pacífico donde ocurre el Niño, que es un fenómeno que ahora mismo los modelos resuelven muy bien, la correlación es muy alta y en general la banda tropical funcionan bien, pero a medida que nos vamos hacia latitudes medias y en particular para nuestra región, la correlación es muy baja, tanto en la temperatura como en la precipitación, que en general se predice peor, ¿no? Claro, ¿por qué esta diferencia? Bueno, al final los movimientos de la atmósfera lo que hacen es transportar calor, ¿no? Simplemente por el ángulo de incidencia solar se acumula más calor en zonas tropicales y hay un déficit de energía en las regiones polares. Y la atmósfera lo que está haciendo con todos estos movimientos es transportar mediante disturbulentos turbulentos ese calor de unas latitudes a otras, ¿no? Y cuando miramos la intensidad de estos movimientos, la energía cinética debido a los movimientos de la atmósfera, vemos, claro, que precisamente en latitudes medias es mucho mayor que en zonas tropicales. Claro, si yo estoy viendo qué impacto posible tiene en la atmósfera la introducción de un forzamiento, si mi atmósfera tiene bueno, pues un cierto rango de variabilidad, pero no muy grande, cuando introduzco un forzamiento, bueno, pues digamos, veo una diferencia clara en la respuesta en los estados posibles de la atmósfera. Pero si estoy en una región donde por la propia naturaleza, por la propia variabilidad interna de la atmósfera, por cómo son los procesos en esa región, tengo muchísima variabilidad, tengo un rango muy alto de posibilidades, aunque yo introduzca el mismo impacto en las condiciones de contorno, digamos, que permiten evolucionar la atmósfera, comparativamente la respuesta al impacto se queda más reducida, es menos visible frente al ruido de la propia variabilidad interna. Tengo menos señal, ¿no? Entonces, es por esto que en general, por un lado, digamos, lo que se conoce como agudeza de las predicciones, ¿no? Cómo de diferentes son las probabilidades entre un tercil y otro, y la pericia, cómo de bien comparan después las predicciones con lo que después se observa, es peor en latitudes medias, ¿no? La pericia, el skill es limitado. Y aquí además entran más elementos en juego, ¿no? A ver, esto no quiere decir que no se puedan utilizar o que no funcionen las predicciones estacionales, pero que sí hay que tener en cuenta cuando se utilizan o cuando se interpretan o cuando se elabora un modelo de aplicación, tener en cuenta que esta pericia es limitada y que hay que ser riguroso y relativamente fino con los pasos que damos en nuestra cadena de producción del producto, de la variable que queramos generar, para intentar perder el menor skill posible en ellos, ¿no? Otro condicionante, además, que hay que tener en cuenta con los modelos climáticos es que al engarzar, al acoplar diferentes componentes de diferentes naturalezas, el sesgo que presentan los modelos es típicamente mayor que el de los modelos de predicción numérica del tiempo a corto plazo, ¿no? Cuando yo arranco, digamos, mi modelo con unas condiciones iniciales y lo dejo evolucionar durante unos cuantos meses, lo que yo produzco después es verdad que son agregaciones de tiempos relativamente largas, pero al final el funcionamiento, las tripas del modelo son similares, solo que con un mayor número de componentes evolucionando. Entonces, al final todos presentan cierta deriva que produce unas desviaciones, un bias en los resultados, ¿no?
Entonces, claro, no se trata del ejercicio de cogerse las predicciones del modelo. Oye, es que me está dando temperaturas entre 25 y 29 grados y lo comparo con lo que observo habitualmente, sino que es necesario comparar con la climatología del modelo. Es decir, cuando yo tengo una versión de un modelo corriendo, tengo que generar mi predicción, pero generar toda una climatología de retropredicciones o hindcast en las mismas condiciones que me permita decir, vale, pues si el modelo en un rango de tiempo pasado se comporta de esta manera, a mí mi predicción me está dando un rango determinado que tengo que comparar con esa climatología del modelo, que esa climatología del modelo normalmente no coincide exactamente con la observada. Entonces, por eso pongo esta cruz, porque si nos fijamos en la gráfica, al final, cuando yo comparaba las salidas de mi modelo con lo habitual, puedo llevarme a pensar que estoy más o menos en un rango de lo esperable, pero luego cuando miramos la climatología del modelo vemos que la desviación que ésta tiene, que el bias, hace que nos encontremos en un rango diferente, más bien en torno a la parte central y no a la inferior. Entonces, esta es como la primera idea básica o una de las ideas básicas que quería dejar, que una predicción estacional es la predicción para la estación objetivo junto con su climatología. Hacen falta las dos cosas. No se puede hacer una predicción solamente en sí misma. Por eso los mapas que ponía al principio y al final eran predicciones de anomalías respecto a la climatología del modelo o de probabilidad de ocurrencia de los terciles calculados sobre la climatología del modelo, ¿no? Que es esto que señalaba aquí en la presentación. Entonces, estos mapas, cuando se habla de climatología, siempre se refiere a la climatología del modelo y además siempre, porque es una información importante, se detalla en qué periodo se ha calculado esa climatología. Y esto es importante tenerlo en cuenta, bueno, pues aparte de porque siempre podemos tener determinados eventos, periodos de variabilidad de baja frecuencia, pues que hacen que tengamos 5 años de sequía. Si yo tengo una ventana de 20 y pocos años para calcular mi climatología del modelo y justo he cogido un ciclo de sequía importante, todos los valores que calcule, bueno, tengo que tener en cuenta que lo tengo ahí. Pero es que además nos encontramos en un clima cambiante. Entonces, si yo evalúo, por ejemplo, lo que se considera normal, mi referencia para temperatura, los resultados, si yo me cojo un periodo entre el 93 y el 2016, un periodo entre el 80 o el 2010 o un periodo entre el 2000 o el 2020, son completamente distintos. Entonces, mi distribución de probabilidad para los terciles cambiará completamente. Por eso digo que siempre la predicción es la predicción referenciada a una climatología, ¿no? Y hay que tener esa idea en la cabeza. El cálculo de esa climatología, como mencioné ya antes, es necesario no solamente porque sirve como referencia para mi predicción, sino porque además nos permite calcular estos índices de verificación, nos permite analizar cómo se han comportado nuestras predicciones en el pasado. Como decía antes, en general, la pericia, el skill de los modelos de predicción estacional es relativamente limitado. Pero eso quiere decir que en general no es alta. Pero en momentos puntuales, en determinadas regiones, sí lo puede ser. El problema es que necesito esa información de la pericia para interpretarla. En este caso, esto justo creo que es elaborado con un modelo empírico, pero es la predicción de temperatura, probabilidades del tercio superior de temperatura, probabilidades del tercio inferior. Y esto de aquí abajo de nuevo vuelven a ser las mapas de skill, de pericia, en este caso el área ROC, que relaciona la frecuencia entre las probabilidades asignadas a la ocurrencia de un tercil y el número de veces que ha ocurrido y relaciona relacionado con las falsas alarmas o con las veces que ha ocurrido. Es una tabla mediante una tabla de contingencia. En resumidas cuentas, lo que nos dice es las áreas donde tengo valores superiores a 0,5 son áreas donde mi modelo aporta algo de información útil y las áreas por debajo, las azules, donde no, donde la información de la climatología a secas me va a dar una información de mejor valor que la de mi modelo. Claro, yo no puedo coger la predicción, mira, pues aquí voy a tener tal, aquí voy a tener, sino que tengo que irme aquí y decir, vale, pues lo que me está dando mi predicción, en este caso, en esta región, tiene una fiabilidad bastante razonable, le puedo dar bastante credibilidad, pero si estoy en este caso en Europa o África Occidental, pues no. Entonces, dentro de toda
una serie de recomendaciones que hace la Organización Meteorológica Mundial a la hora de elaborar predicciones estacionales, utilizando los recursos, un poco la estructura que han dispuesto, es que la información de verificación objetiva es algo que debe de acompañar siempre a las predicciones para ayudar a interpretarlas, ¿no? Que es muy recomendable que esta información se proporcione. Claro, en general estamos acostumbrados en predicciones a corto plazo bueno, pues a utilizar un modelo, y en general el modelo del Centro Europeo, que es de los que, vamos, el que mejor verifica. Digamos que podemos tener la confianza de que en general, si yo utilizo este modelo para predicciones a corto o medio plazo sobre una región, es el que mejor se va a comportar, o que se va a comportar, si en esa zona va peor, pues al nivel de los demás, pero que no va a haber unas diferencias apreciables, ¿no? En predicción estacional, como acabamos de ver en la transparencia anterior, ya digo que no ocurre esto, ¿no? Tenemos toda una estructura de modelos de predicción estacional, de centros productores de predicciones estacionales alrededor del globo. Hay 12 o 13 centros productores, y si comparamos las predicciones que se ejecutan todos los meses, se liberan predicciones estacionales como mínimo para los próximos 6 meses. Algunos de los meses se ejecutan hasta un alcance más largo. Comparamos en estos sellos, lo que he puesto es 2 estaciones diferentes, en este caso febrero, marzo, abril. Cada fila corresponde a un modelo, en este caso es el del Centro Europeo, este es el de Meteo France, el de los alemanes del Deutsche Wetterdienst, el de los italianos del Centro Europeo para el Mediterráneo para el Cambio Climático, o el de los japoneses. Hay más disponibles en Copérnicus, pero bueno, he cortado por no saturar mucho la transparencia. Bueno, vemos primero que cada uno tiene pericia en regiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, de los japoneses, en este caso, en toda la vertiente atlántica, vemos que tanto para el tercio inferior, en este caso estas predicciones son para precipitación, como para el tercio superior de la precipitación, que sería la columna de la derecha, no funciona bien, mientras que otros modelos, como el de los italianos, bueno, pues funciona razonablemente bien en la vertiente atlántica, ¿no? Pero vemos que según qué modelo utilicemos, tenemos en cada región valores diferentes de la pericia. Pero no solamente en cada región, sino incluso en la misma región y el mismo modelo, las predicciones para el tercio inferior pueden tener más pericia que para el tercio superior. En el caso del modelo de Meteo France, aquí se ve claramente que tiene bastante pericia para la predicción de la ocurrencia de estaciones secas, de primaveras secas, y sin embargo no tanta al menos en esta zona, para la ocurrencia de estaciones húmedas, ¿no? Lo habitual es encontrarse con un abanico de predicciones de los modelos que generalmente no es coincidente, salvo que haya algún forzamiento que proporciona una señal muy clara, y como se puede ver, con pericia en diferentes regiones, ¿no? Entonces, de nuevo vuelvo a incidir, es importante tener esta información en la mano y no caer en decir, este modelo funciona mejor, me quedo con este, porque si los resultados que tenemos en este caso para febrero, marzo, abril los comparamos con los resultados, en este caso esta estación es para la predicción para julio, agosto y septiembre, vemos que al final, donde uno funcionaba bien, no funcionaba bien en el norte y en el sur sí, pues ahora el Cantábrico me lo predice muy bien, y el Mediterráneo. El modelo que funcionaba muy mal en la vertiente atlántica, pues ahora resulta que en verano sí me funciona bien. Entonces, la pericia, el skill es limitado, y es una información que hay que estar manejando siempre para interpretar la predicción estacional, ¿no? Y cualquier predicción que se hace, o cualquier aplicación que se quiere desarrollar, tiene que tener en mente esa realización de verificación, ¿no? Porque en general es bajo, pero bueno, hay modelos y estaciones. Oye, yo a un modelo con unos índices de verificación altos, pues la credibilidad que se le da obviamente sí que es significativa, pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de interpretarlo. A ver, hablaba antes de las escalas, ¿no? Digamos, los fundamentos al final, los modelos, hay familias de modelos programados de diferentes maneras, aunque todos, digamos, integran los mismos componentes y ecuaciones principales, pero la forma en la que se produce la discretización, la fórmula en la que se codifican las ecuaciones o las parametrizaciones varían de un modelo a otro, ¿no?
pero al final, incluso en diferentes escalas, estas familias de modelos tienen características comunes, ¿no? Por ejemplo, uno de los modelos que se utilizan para simulaciones de cambio climático, EasyEarth, pues muchos de sus componentes están basados en los del centro europeo y tienen similitudes con los que se utilizan para predicción a corto plazo, ¿no? Entonces, aunque digamos, el enfoque del problema es diferente en cada escala, cada vez se tiende más a lo que se conoce como predicción seamless, sin costuras, ¿no? Como a intentar que al final el modelo que estoy utilizando, la base del modelo sea el mismo y que según estoy variando la escala, bueno, pues lo ejecuto durante más tiempo o le puedo añadir más componentes, ¿no? Aquí, digamos, vienen un poco representados diferentes escalas y diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Y en colores he querido un poco resaltar el tipo de predicción en el que entramos, ¿no? Tenemos la predicción a corto y medio plazo en rojo, que es las que, por ejemplo, tenemos en el centro europeo. La predicción subestacional y la predicción estacional. La subestacional abarca de unas 2 a 6 semanas y la estacional ya de unas 6 semanas, pues generalmente hasta un año. Luego también se elaboran predicciones decadales y ya generación de escenarios de cambio climático, que en este caso ese tipo son ejecuciones de modelos que no son tan diferentes de estos de predicción estacional, pero aparte de que hay disminución de resolución, bueno, pues para ejecutarlos durante periodos mucho más largos, son modelos que lo que buscan es alcanzar una estabilización y ver cómo responden las posibilidades frente a condiciones de contornos, que ya no se inicializan con unas condiciones iniciales realistas, como sí ocurre con los de estacional, incluso con las predicciones decadales y, por supuesto, con subestacional y corto plazo, ¿no? Entonces, digamos, todos los mapas que he puesto de modelos hasta ahora y todos los condicionantes, aunque son en general válidos para la predicción subestacional, pero estaban un poco más vistos desde el punto de vista de la estacional. En el caso de la predicción subestacional y dentro de este ámbito que os decía de intentar tender hacia una predicción, hacia un entorno de predicción sin costuras, ¿no? La predicción estacional está disponible en el centro europeo. Digamos, ha habido proyectos para intentar elaborar un marco de funcionamiento parecido de la predicción estacional. Esto que os comentaba, pues de que hay una serie de centros productores globales a lo largo del globo que elaboran predicciones un poco con una serie de características comunes que salen en unas fechas determinadas y se ponen a disposición de los usuarios y con una serie de requisitos comunes, pues para tener información de poder generarnos un ensemble multimodelo, ¿no? Que nos abra el abanico de información y nos mejore la predicción. En subestacional ha habido proyectos en esta línea, pero en general no hay los recursos que hay en estacional en abierto para poder directamente coger los datos y trabajar con ellos, ¿no? Información que hay disponible en este caso con la que se suele trabajar más es la propia predicción subestacional del centro europeo. Esta predicción realmente ellos en su web la aluden como Extended Range, porque lo que se hace es el mismo modelo que se ejecuta para la predicción a medio plazo, la misma versión que se ejecuta 2 veces al día. Aquí se ejecuta 2 veces por semana hasta un plazo mucho más largo, hasta 46 días, ¿no? Y se compara con una climatología de referencia, ¿no? Esta escala se queda un poco aquí en medio porque todavía se ve afectada por algunos de los fenómenos bueno, pues de escalas de variabilidad interna de escala de unos pocos días, unas semanas y por la persistencia de algunos de los componentes y no entra tanto en juego otros procesos de escalas un poco más largas, ¿no? Se queda un poco a la mitad. Lo que se hace es que se ejecutan este modelo, como digo, y se compara con una climatología del modelo. Si lo ejecutamos para un momento determinado, se ejecuta para la semana anterior y para la posterior durante un periodo de 20 años en histórico, de manera que yo tengo mi ensemble de predicciones, digamos, en un rango de 3 semanas centrado en torno al punto de predicción
para elaborar mi climatología de referencia, y luego la salida del conjunto de ensembles de miembros de ese modelo es lo que comparo con esa climatología de referencia y doy predicciones en función de las anomalías que cabe esperar para cada semana, ¿no? Estas predicciones o sea, se ven afectadas por algunos fenómenos, y una de las cosas que sí que se ven es que su predecibilidad varía mucho según el estado del sistema, ¿no? Hay un fenómeno que se conoce como la oscilación de Madden-Julian, digamos que es como de alguna manera como un pulso convectivo que se va trasladando alrededor del globo, una zona donde se favorece la convección, por decirlo de forma un poco simplificada, y que el modelo del Centro Europeo, una vez que está establecido ese fenómeno, es capaz de reproducir bastante bien cómo se va a desplazar y cómo va a evolucionar el globo, pero no es capaz de predecir también su activación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que hay que tener en cuenta, aparte de que haya mayor o menor predecibilidad en una estación y en una zona determinada, es el estado del sistema, ¿no? Cuando tenemos una oscilación de Madden-Julian activa, en general estas predicciones suelen ser más estables y funcionan mejor que si no. Aquí a la derecha pongo una captura de algunos de la página donde está disponible, ¿no? Hay desde información puntual con epsigramas, digamos, con la evolución de las diferentes variables y su cono de su rango de incertidumbre, a mapas, como digo, de anomalías semanales. He dejado aquí una lista, pues, de algunos de los productos que están disponibles y que además se pueden descargar al menos desde marzo, que son productos de anomalías semanales de temperatura superficial y a 2 metros, de precipitación, de presión a nivel del mar y de geopotencial y de vientos, ¿no? Que es algo un poco mm, aunque puede interesar otra resolución en el viento, pero bueno, tener predicciones de las anomalías esperadas de viento sobre el estado normal, bueno, pues puede ser una información razonablemente interesante. Y bueno, pues otras variables como solación, temperatura y viento a 10 hectopascales es en la estratosfera. Estas variables han incluido porque especial, fundamentalmente en invierno, la evolución de la troposfera, sobre todo en estos plazos de la subestacional, lo que podemos esperar que ocurra en superficie se ve muy condicionado por las anomalías del vórtice polar. Durante la estación de invierno, en el hemisferio de invierno, digamos, se queda a oscuras y por el gradiente térmico se forma en la estratosfera un vórtice muy intenso, ¿no? Que separa muy claramente una zona muy fría en el interior, la isla, del exterior. Y este vórtice normalmente pues, se forma más o menos en noviembre hasta marzo. Lo que ocurre es que en según qué situaciones el vórtice puede perturbarse pues por interacción con anomalías que generan ondas de Rossby de unas características en unas zonas determinadas, puede erosionarse, perturbarse y acabarse rompiendo. Y cuando ese tipo de eventos ocurren, normalmente la circulación en todo el hemisferio norte queda bastante condicionada a las semanas siguientes, ¿no? Entonces, por eso se incluyen estas variables en el modelo, para tener también un poco una cierta visibilidad de la evolución en las próximas semanas. O sea, no es algo, digamos, directo, pero a la hora de hacer un diagnóstico también de si puedo tener una situación más estable o una situación más cambiante, que es lo que sucede cuando tengo uno de estos calentamientos, pues es información interesante, ¿no? Me puede indicar si puedo esperar un periodo en el que las predicciones de semana a semana me vayan cambiando y en el que puedo esperar, digamos, más inestabilidad. Y luego, además de productos de anomalías semanales, se dan algunos productos con distribución de probabilidad. En este caso, productos de temperatura y precipitación y de presión a nivel del mar. Y luego algunos productos especiales como probabilidad o actividad de ciclones tropicales y de la propia oscilación de Madden-Julian, y también de patrones de circulación, ¿no? Esto, bueno, no sé si entrar, pero yo creo que vamos a ir mejor a los modelos de aplicación, que es lo que más interesa. Me había puesto el link para enseñar un poco algunos mapas. Si luego sobra tiempo, si no las preguntas, podemos ver alguna cosa.
Mencionaba antes la estructura de la elaboración para la predicción estacional, ¿no? Como la pericia es limitada, pero es un tema de especial interés, em, mm, claro, depende de la región climática en la que nos encontremos. Por ejemplo, en zonas donde la agricultura depende enormemente de la temporada de lluvias, pues variaciones sobre esa temporada es que son tener información sobre esas variaciones es vital a la hora de asegurar lo máximo posible la cosecha y no tener una hambruna, ¿no? Entonces digamos, un problema complejo, pero que hay bastante iniciativa por intentar tener la información de mejor calidad posible, y en ese ámbito la Organización Meteorológica Mundial intenta establecer un poco un marco en el que haya una coordinación la coordinación máxima posible de los recursos de todos los países para generar un escenario, digamos, en el que se comparta la información de la mejor manera posible y se pueda extraer toda la información útil posible, ¿no? En ese marco, pues se designa una serie de centros productores a lo largo del globo que se comprometen a ejecutar un modelo de predicción estacional con unas características determinadas, a liberar la información todos los meses en unas fechas, en un rango de fechas fijo, a proporcionar información de la climatología, de las predicciones en un rango temporal determinado y, digamos, a mantener una continuidad, ¿no? en estas predicciones para que los sistemas meteorológicos nacionales, los organismos puedan organizarse, puedan montar infraestructuras para explotar esta información. La información de todos estos modelos se recogen en una página de la Organización Meteorológica Mundial, en el Lead Center for Long Range Forecasting, donde es posible, accediendo a través de los menús, representar la información de cada uno de los diferentes modelos en las diferentes regiones del globo por separado de manera conjunta, ¿no? Cuando representamos los diferentes modelos, vemos un poco algo parecido a lo que veíamos en los sellos que ponía antes con los mapas de esquí, ¿no? En este caso esto es para precipitación, y vemos al final pues que tenemos, oye, algún modelo nos está dando seco para la zona mediterránea, alguno nos está dando húmedo. En general suele haber bastante dispersión, ¿no? Por esto es por lo que se recomienda en general tener en cuenta información de diferentes modelos y si es posible, construirnos un multimodelo. En ese centro, digamos, la información está disponible, pero ahora mismo el primer sitio al que yo recomendaría ir para tener acceso a información de predicción estacional es a la infraestructura de Copernicus. Digamos, se ha hecho un gran esfuerzo dentro de la iniciativa de Copernicus en integrar información de los modelos de predicción estacional, de estas predicciones estacionales, digamos, añadiendo sobre estos requisitos iniciales que selecciona o que exige la Organización Meteorológica Mundial para ser un centro productor de predicción estacional, para ejecutar tu modelo y ponerlo a disposición. Se exige una serie de criterios adicionales y se produce una cierta estandarización de los datos y de la información para presentarla de manera homogénea, ¿no? De manera que, por ejemplo, uno de los problemas que hay es que entre estos centros productores no todos tienen el mismo periodo de climatología disponible. Entonces, en algunos casos, algunos tienen o comparan la salida de su modelo con el periodo 1980-2010, otros te lo comparan con el 93 al 2016, y al final, para elaborar los mapas, pues intentan coger el periodo común, pero que se nos queda algo más corto. Se nos queda un periodo normalmente del 93 al 2009, ¿no? En Copernicus, para que un modelo forme parte del set de modelos que ellos ponen disponibles, exigen que se generen estas retropredicciones para servir de referencia de climatología y para elaborar las verificaciones al menos del 93 al 2016. De manera que tenemos ahí un grupo de 24 años que, además, por lo que hablé con ellos el otro día, creo que en breve van a incrementar ese periodo de Hindcast exigible de retropredicción hasta 2021. Con lo cual,
nos permite tener un rango más amplio para evaluar la climatología del modelo, para las calibraciones que queramos hacer, que ahora hablaré de este tema, y luego además definir una climatología más cercana a la próxima, lo que en un contexto de cambio climático y especialmente pensando en variables como la temperatura es muy necesario, ¿no? Empezaba, digamos, el periodo de climatología exigido, pues empezaba un poco ya a quedarse atrás, 5 años atrás. Cuando accedemos a la página de Copernicus, y está el link ahí debajo, pero vamos, si se pone en Google Copernicus Seasonal Forecast, directamente lleva a una página donde podemos ir, por un lado, a productos gráficos. Hay mapas elaborados que nos aportan información de terciles, pues para una selección de variables, entre ellas precipitación y temperatura, que son las más habituales cuando se habla de predicción estacional, pero también geopotencial, presión a nivel del mar, viento zonal de nuevo en algunos de los modelos a 10 hectopascales, por lo que comentábamos antes del vórtice polar. Digamos, estas variables como el geopotencial, la temperatura 850, la presión a nivel del mar, se facilitan también porque ayudan un poco a hacer un diagnóstico de, vale, si yo estoy teniendo por parte del modelo una propuesta de anomalías de precipitación y temperatura determinadas, ver cómo se relaciona con el estado de la atmósfera y con la circulación, que ayude un poco a interpretarlo, ¿no? Aquí dejo en la presentación un resumen, pues lo que comentaba, del periodo de repeticiones común. Actualmente, de todo el set de modelos que hay disponibles en lo que son centros productores, son 8 los que están contribuyendo, creo que se va a sumar un 9º próximamente. Se ejecuta mensualmente y se pone disponible el 13 de cada mes, se hacen disponibles las predicciones ejecutadas ese mes. Y luego, además, los datos se ponen disponibles en el Climate Data Store. Es decir, aparte de que yo tengo aquí mis mapas para poder visualizar las diferentes variables, además por regiones, información de terciles, pero también información de las anomalías del ensemble, por tener un poco más información de amplitud, información de quintiles, y luego pues algunos diagramas de estado de la superficie del mar o de temperatura de la superficie del mar en zonas relevantes, ¿no? Como pueda ser la zona tropical del Pacífico. Pero toda esta información, además de estar disponible aquí, el conjunto completo de los datos, que aquí solamente hay mapas de una selección de ellos, se pone disponible en el Climate Data Store. Esto es un poco una captura de algunos de los menús, pero en los menús de la izquierda con facilidad se puede seleccionar, nos iríamos a seleccionar la pestañita de predicciones estacionales, el Seasonal Forecast, y nos abre un menú donde podemos seleccionar el centro que origina la predicción del modelo y la versión del modelo, y luego podemos seleccionar la variable, qué agregación temporal queremos qué periodo de inicialización, bueno, pues todas las características que queramos seleccionar, digamos, para delimitar la información que necesitamos, ¿no? Además de tener disponibles los menús para descarga, pues hay disponible una documentación bastante detallada de cada modelo en sí y de las variables que se ponen a disposición. Cuando decía antes que se hace un cierto trabajo de estandarización, es cierto en el sentido de que para facilitar el uso de diversos modelos con un mismo postproceso, se unifica y se pone en una rejilla única de un grado de resolución, lo que supone que en el caso de algunos de los modelos, como es el del Centro Europeo, digamos, la información que se pone disponible pública y gratuita aquí es de menos resolución a la que se tiene acceso si se tiene usuario del Centro Europeo de Mars, donde la resolución ahora me parece que está en 0,4, aquí está a 1 grado. En el caso de otros modelos como no sé si el americano o el japonés, supone una interpolación, pero la cuestión es que se presenta toda la información en una rejilla homogénea y con las variables calculadas o derivadas de manera homogénea para que sean comparables entre unos modelos u otros y facilitar la elaboración de ensembles multimodelo. Y una de las cosas más útiles, vamos, no sé si aquí si habrá trabajado, tendréis alguna experiencia en trabajar con el Climate Data Store, pues para descargar otros datos como puedan ser, por ejemplo, del reanálisis de la 5.
pero bueno, pues el API que tiene permite traducir, digamos, la selección que hayamos hecho a través de los menús, permite traducirlo a un script que luego muy fácilmente podemos integrar en Python para automatizar nuestra descarga de datos o añadirles las opciones que queramos, ¿no? De cara bueno, pues a ejecutar aplicaciones automáticas que cada vez que se ponen los datos a disposición, pues los descarguen. Claro, aquí hemos estado hablando de las predicciones estacionales como la salida de los diferentes modelos. En realidad, cuando se elabora una predicción estacional, al menos como se funciona ahora mismo la predicción estacional operativa, se analiza muchísima información. Se analizan las salidas de los modelos, pero no solamente la salida de las variables precipitación y temperatura, sino, pues como decía antes, variables de la circulación, ver qué circulación y qué anomalías en ella proponen los modelos. Se analiza el estado de la atmósfera de diferentes, pues hablábamos antes, por ejemplo, de que el niño tiene mucha influencia, pero hay otros fenómenos a lo largo del y ancho del globo, pues que tienen influencia en la circulación y que condicionan, ¿no? lo que sucede. Entonces, digamos, toda la información de todos los tipos de orígenes en general se analiza, se pone sobre la mesa y se integra. Lo que ocurre es que este proceso hasta ahora se hacía y se viene haciendo de forma subjetiva, ¿no? Y cuando, por ejemplo, los mapas que elaboramos para EMET, al final son mapas que, hombre, recogen la información y son bastante cercanos a los modelos, pero siempre intentamos integrar todas las fuentes de información. El problema que tiene eso es que esa predicción que se hace integrando todas las fuentes de información de manera subjetiva no es algo reproducible, ¿no? No nos permite pues calcularnos, por ejemplo, una verificación objetiva como se le exige a los modelos. Entonces, ahora mismo una de las cosas que están ocurriendo, de la situación que hay con la predicción estacional en este mundillo, es que se está viendo cómo se elabora un procedimiento para intentar integrar toda esta información de manera objetiva, ¿no? Y que no solamente quedarnos con la salida del multimodelo si necesitamos acoplar una aplicación, sino bueno, pues estos análisis que se hacen integrando diferentes fuentes de información, pues mediante metodologías estadísticas de calibración y para integrar la información de diferentes fuentes, se vean también reflejadas en la predicción final, ¿no? Al final, como digo, en nuestro caso pues nos lleva a elaborar una predicción pues como la que se ve ahí, un mapa con probabilidades para los terciles y las regiones y ya está. Y claro, al final esta es la información que circula por los medios de comunicación, ¿no? Pues el verano va a ser más cálido de lo normal o va a ser más seco. Bueno, quiero decir, no digo que no sea una información útil, pero donde de verdad está la amiga de la predicción estacional es en el sentido en el que es capaz de aportar una información útil que permita ayudar a la toma de decisiones en determinados sectores, pues de cara a una optimización de recursos o de cara a una reducción de riesgos, ¿no? A mí, tener información de que espero que el verano el promedio sea un poquito más cálido, bueno, pues me puede ser útil, pues yo qué sé, si quiero decidir ponerme un aire acondicionado en casa, ¿no? Pero al final, la información que resulta útil más que eso es, oye, ¿cuánto riesgo, qué probabilidad tengo de tener más de 5 días consecutivos por encima de este número de temperatura, de una hora de calor? ¿O qué probabilidad tengo de que mis cultivos sufran una hora de calor y perder la cosecha, ¿no? Ese tipo de información es la que es de verdad relevante, ¿no? Y aquí es donde entra en juego, digamos, lo que ahora mismo está en mayor desarrollo digamos, con mayor efervescencia dentro de la predicción estacional, que es la generación de servicios climáticos y de aplicaciones sectoriales, ¿no? En general, cuando se quieren hacer predicciones, digamos, la idea de esto es poder dar predicciones útiles de una variable concreta para un usuario, ¿no? Véase, por ejemplo, probabilidades de que yo, pensando en energía eólica, pues tenga un evento de viento por encima de un umbral determinado que me pueda suponer un riesgo para mis aerogeneradores, o que tenga que tenerlos parados porque supero ese umbral, ¿no? O de una sequía de viento, o probabilidad de que mi producción se quede por encima o por debajo de un umbral, o por ejemplo, pensando en embalses, de que las aportaciones a mi embalse sean mayores o menores de lo normal
para calcular los desembalses que tengo de hacer de cara a tener agua disponible para los regadíos en verano o para el abastecimiento, ¿no? Ese tipo de información es la que es útil. Variables no ya meteorológicas, sino las variables directamente de información que necesita el usuario. Claro, si estamos hablando de que la predicción estacional no puedo dar una información concreta día a día de lo que va a ocurrir, ¿cómo traduzco este promedio de toda la estación a mis variables de interés? Bueno, pues mediante modelos de aplicación, ¿no? Como montajes, como vamos a ver ahora en un par de ejemplos. En general, en estas cadenas, en estos modelos de aplicación o en estas cadenas para la generación de servicios climáticos, directamente lo que se hace es partir de estos modelos de predicción estacional que, como había dicho, tienen se ejecutan un número alto de veces. En el caso del Centro Europeo, la predicción consiste en 51 miembros, con lo cual que nos proporcionarían datos diarios de todas nuestras variables y en algunos casos con resolución cada 6 horas, pues para todos los días de nuestra estación, para los próximos 6 meses, de precipitación, temperatura, evapotranspiración, humedad del suelo, bueno, pues las variables que podamos necesitar. Se hace después, por esto mismo que decíamos, de que los modelos tienen sesgos, cuando utilizamos la información de los modelos de predicción estacional tenemos dos opciones: representarlo en forma de anomalías frente a la climatología observada, de manera que, digamos, hago un workaround, evito ese problema de los sesgos, o utilizo la información que hay en mis retropredicciones, en mi hindcast, y comparándola con las observaciones en ese mismo periodo, hago una calibración del modelo que posteriormente aplico a la salida del modelo para la estación de interés, ¿no? Entonces, digamos, siempre antes de acoplar un modelo de aplicación hay que hacer este trabajo de postproceso con las salidas de los modelos estacional, ¿no? De calibración o corrección, que no es solamente corregir el bias, pues a veces también hay que hacer técnicas para inflar la varianza, pues porque la variabilidad que mi modelo representa es menor que la propia variabilidad de la atmósfera. No me reproduzco la variabilidad de los estados de la atmósfera lo suficientemente bien. O, por ejemplo, hacer un downscaling. Estamos hablando de que la salida de los modelos estacionales está a 1 grado y yo quiero acoplar un modelo de crecimiento de cosechas que necesito información de mucha mayor resolución. Bueno, pues si en el periodo en el que hay retropredicciones tengo información observacional a mayor resolución, puedo utilizar técnicas estadísticas para hacer un downscaling y bajarme a la resolución de interés. Y se lo aplico a la salida de mi modelo. Lo que me permite después, perdón, le he dado inicio, un momento que llegamos enseguida. Disculpad. Aquí. Eso lo que me permite es generarme una serie de variables que me sirven de entrada a mis modelos de aplicación, ¿no? A la parte que me interesa. Lo pongo aquí en este esquema general, pongo aquí 3 ejemplos. El de arriba sería un modelo de capacity factor, ¿no? De cómo se traduciría el viento a energía. El central sería un modelo de crecimiento vegetal, pues en el que se introducen las variables de evapotranspiración, de temperatura máxima y mínima, de humedad del suelo, a lo largo del periodo necesario y bueno, pues nos da como salida la información de cómo se genera la planta. O el de abajo, en este caso, sería un modelo de comportamiento de agua en el subsuelo, ¿no? La idea es que a estas variables meteorológicas procedentes de los modelos de predicción estacional postprocesadas le aplico mi modelo de predicción, mi modelo de aplicación, y me da lugar a una información que sí es de interés para el usuario, ¿no? Variables después de producción de energía, de rendimiento de una cosecha, de aportaciones a embalses. Esta información va a seguir siendo de tipo probabilista, es decir, yo al final voy a tener información de si mi producción es esperable que esté por encima o por debajo en unos porcentajes o en distribución en terciles, pero realmente se ha ejecutado con la información diaria. Es decir, yo no puedo saber qué día va a pasar qué, pero si tengo 51 evoluciones posibles de la atmósfera durante todo mi periodo con resolución diaria, lo que sí puedo hacer es acoplar mis modelos de aplicación a esa información diaria, ejecutar esos modelos de aplicación esas 51 veces
y tener esas 51 veces, por cierto, bueno, si está calibrado, y tener esta información probabilista, o aplicar esos modelos de aplicación, acoplarlos a mi salida de mi modelo y a la salida de las repredicciones. De manera que comparo las predicciones que para esta variable de interés, sea rendimiento de cosechas, producción de energía o la que sea, según este modelo de aplicaciones y el modelo estacional del que he partido, tengo, digamos, una climatología de lo esperable en esta variable y lo acoplo o me permite compararlo con lo que me da acoplándolo a la predicción actual y tener disponible una predicción probabilista en la variable de interés, ¿no? para el usuario. Aquí había puesto dos ejemplos y me estoy empezando a acercar al límite, así que los paso un poco por encima. Una de las cosas que se ha desarrollado, que hemos desarrollado en AEMET últimamente en conjunción con, bueno, a través de la Delegación Territorial de Valladolid, con el Instituto de Técnica Agraria de Castilla y León, es precisamente esto, el acoplar un modelo de predicción de cosechas, en este caso el modelo Aquacrop de la FAO, a las salidas de un modelo de predicción estacional, convenientemente calibradas y haciendo un downscaling, dando lugar a una predicción del rendimiento del cultivo de cereales de secano, de invierno, de trigo y cebada, ¿no? En este caso, lo que se hace es lo que comentaba antes, acoplar este modelo Aquacrop a cada uno de los miembros digamos, al postproceso de cada uno de estos miembros para darnos una predicción de cosechas determinada y, digamos, que me produce este ensemble, este conjunto de predicciones que me da lugar a poder generar una predicción probabilista sobre la cosecha, ¿no? En este caso, esto es el prototipo que se desarrolló. Lo que se hace es alimentar el modelo Aquacrop con las observaciones, porque estos cereales se plantan generalmente a principio de la temporada de invierno, ¿no? Pues se alimenta con los datos observacionales hasta el momento, hasta primeros de abril, que es cuando se hace la predicción, y a partir de ese momento se introducen los datos de predicción estacional. Ellos, de hecho, tenían ya un montaje preparado en el que introducían las evoluciones posibles observadas del clima en los últimos 30 años a partir de ese día, ¿no? Cuando se hace una comparativa, bueno, estos mapas que pongo aquí son una evaluación de los datos de temperatura y de precipitación del modelo del Centro Europeo para esta estación. Es decir, digamos, me he adelantado un poco. El primer paso que hay que dar, claro, si vamos a utilizar la predicción estacional para comparar un modelo de aplicación, es que la predicción de la que partimos, bueno, tenga pericia las variables que necesitamos en nuestra estación de interés, porque si no, por mucho que queramos después hurgar, no vamos a conseguir sacar nada, ¿no? Posteriormente se hace el downscaling en el que pasamos bueno, pues de nuestra información en una rejilla de baja resolución por técnicas, en este caso se utilizaron técnicas de análogos, bueno, pues se consigue reproducir razonablemente la variabilidad, digamos, de pequeña escala. Y como estaba diciendo, se compara qué tal funciona, ¿no? Ellos tenían un ensemble basado en la climatología observada que, bueno, digamos, como lo que ha pasado en el crecimiento de la planta hasta ese momento tiene relevancia, permitía ya tener una pericia bastante razonable, ¿no? Pero cuando añadimos la información del modelo de estacional regionalizado con su downscaling, se ve que la pericia en general aumenta con claridad. Sobre todo lo que nos permite es pues la presencia de eventos que nos pueden, digamos, arruinar la cosecha, bueno, pues nos da cierta capacidad predictiva sobre la climatología para predecirlos. El otro ejemplo que tenía es el del modelo de ayuda a la gestión de embalses, ¿no? En el que se hace un montaje parecido, partimos del centro europeo, se hace una regionalización basada en análogos y en este caso se acoplan dos modelos de aplicación diferentes. Un modelo, digamos, que simula el comportamiento del agua en el subsuelo y SIMPA, que es un modelo hidrológico semiempírico que que han ido desarrollando y calibrando en CEDEX para las confederaciones hidrográficas. Digamos, y se aplican a una cuenca piloto, que en este caso se seleccionó una en el noroeste, en Galicia, porque
era de las pocas que se encontraron que no tenía regulación en un tramo lo suficientemente largo, que teníamos un embalse con suficiente tramo de cuenca para poder hacer las evaluaciones. Una de las cosas interesantes es el hecho de utilizar dos modelos de aplicación, ¿no? Porque aunque, como decía antes, es necesario partir de tener cierta pericia en el modelo de predicción estacional que vamos a utilizar o el que vamos a meter nuestro modelo de aplicación, el uso de modelos de aplicación puede añadir algo de pericia, ¿no? Los diferentes elementos de la cadena o el propio Donoscaling pueden mejorar esa pericia de las predicciones, ¿no? Entonces, el probar diferentes elementos o modelos es útil a la hora después de evaluar el funcionamiento de cada uno de ellos y buscar las mejores opciones. Y en este caso, hablaba antes de cómo integrar diferentes fuentes de información empírica, empírica y de los modelos de una manera objetiva, ¿no? Y que hacia eso es a lo que se quiere ir. En este caso se hace una cosa de este estilo con la oscilación del Atlántico Norte. La oscilación del Atlántico Norte, y lo cuento muy brevemente, es digamos un fenómeno de oscilación entre la presión en superficie en la zona de Islandia y la zona de Azores, ¿no? Entre que el anticiclón de las Azores que solemos tener se debilita o se intensifica. Y según ocurre una cosa u otra, pues tenemos patrones de anomalía de precipitación un poco como un dipolo, ¿no? al oeste de Europa, ¿no? En este caso, en invierno, para nuestra región, vemos aquí valores de correlación entre la NAO y la precipitación, vemos que se alcanzan valores próximos a menos 0,8 en zonas de la península. Y lo que ocurre es que es posible mediante predictores empíricos, en este caso el avance de la nieve en otoño, hacer predicciones empíricas de la NAO con bastante pericia para invierno. De manera que se mezcla la información de la predicción de la oscilación del Atlántico Norte procedente de los modelos empíricos con la procedente de los modelos dinámicos. Se utiliza el centro europeo, pero se utiliza, como he dicho, hay datos disponibles de predicción para 6 meses, pues para los meses de invierno se comprueba qué tal reproduce la predicción de septiembre y la de octubre, comparada con la de noviembre, y se observa que la predicción de septiembre es generalmente la que mejor reproduce la NAO, y si se combina con la de octubre se obtiene una correlación todavía más alta. Bueno, en resumidas cuentas lo que se hace es calcular una predicción, una distribución de probabilidad a partir de un modelo empírico de esta oscilación del Atlántico Norte para invierno, se combina con la predicha por los modelos y combinando esas dos fuentes de información obtenemos una predicción más aguda, ¿no? con mayor precisión. Y los datos de precipitación, los miembros de nuestro modelo, en vez de asignar la probabilidad, en vez de darles un valor equiprobable al combinarlos para calcular nuestras predicciones, se pesan, dándoles más peso a aquellos que tienen un valor de la oscilación del Atlántico Norte más próximo al predicho, ¿no? al que tenemos con nuestra predicción de la NAO con fiabilidad alta. Y es ese conjunto de predicciones pesados el que se utiliza para dar las predicciones para el invierno extendido, para traducirlas, digamos, a aportaciones de los embalses y a predicciones de precipitación y temperatura para el invierno. Aquí, solo por poner mapas comparativos de los diferentes elementos, es la predicción de la precipitación a la izquierda, arriba para el tercio superior y abajo para el inferior. La pericia a la izquierda con los miembros equiprobables, en el centro con los miembros pesados según la predicción de la NAO, que se ve que hay una mejora significativa, y a la derecha del todo si además se aplica el paso del downscaling, ¿no? por examinar, digamos, qué aporta cada uno de los miembros. Y bueno, dejo aquí una comparativa de los diferentes elementos digamos, de toda la cadena de producción, desde el amarillo, que es el uso del modelo de predicción estacional en sí, a cómo, al introducir otros elementos, los dos modelos de aplicación que comentábamos y toda la cadena con el downscaling, se llega a predicciones con algo más de pericia. Y sobre todo, como decía, a predicciones que son de tipo probabilista, pero en la variable de interés para el usuario, ¿no? Y se ponen además en un visor que en este caso se ha desarrollado conjuntamente con los usuarios, pensando en la información que necesitan en su proceso de toma de decisiones, ¿no? El trabajo con los usuarios finales es fundamental en este sentido. Y bueno, ya para terminar un poco el resumen, ¿no? de las ideas que quería un poco dejar. El carácter probabilista de la predicción estacional necesariamente,
la necesidad de utilizar conjuntamente con las predicciones el hindcast o las retropredicciones como referencia para la climatología por los sesgos que tienen los modelos, y que donde de verdad está, digamos, el punto caliente ahora mismo y la parte interesante de la predicción estacional es en la exploración, en el trabajo con los sectores, con determinados sectores, para desarrollar de forma conjunta, utilizar sus modelos de aplicación acoplados a estas salidas de la predicción estacional y dar predicciones pues, de las variables de interés para el usuario que permitan influenciar la toma de decisiones y permitan pues, mitigar riesgos determinados, tomar medidas de prevención o de ahorro de costes. Y bueno, pues esto es más o menos todo lo que quería contar. Perdón porque al final me he extendido un pelín. Cualquier pregunta, pues encantado de contestar y de discutir.